Pero el título de este mensaje de esta tarde se titula El poder de la sangre de Cristo. Para eso vemos ahí en el libro de Hebreos, capítulo 9, versos 13 y 14. Dice así, para la honra y gloria del Señor Jesucristo. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y de la ceniza y de la becerra rociada a los inmundos santifica para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo. ¡Aleluya! Por la iglesia y que Dios obre eficazmente. En este pasaje me satisface y me llena de gozo al pronunciar el poder de la sangre de Cristo. En este pasaje dice que porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y de la ceniza y de la becerra rociada a los inmundos santifica para la purificación de la carne. En el Antiguo Testamento, el pacto que hizo Dios con Moisés para liberar el pecado del pueblo era a través del sacrificio de animales. Amén. Que trajo alivio a la culpa del hombre cuando se sentía culpable de sus pecados o algún error equivocado ante la presencia del Señor Jesucristo. Este pacto que Dios hizo con Moisés era de que cada uno traía un becerro, un macho cabrío, un palomino de diferente tamaño según el número de familia para ofrecérselo a Dios, porque es cierto que ningún hombre podía salvarse de sí mismo. Tenía que buscar a alguien que interceda por él, o tenía que haber un mediador, en la cual es la sangre de un animal que interceda por los pecados del hombre. El pacto de Moisés proveyó un vínculo con Dios por medio de la sangre de los animales. Estos sacrificios que hacían en el tiempo pasado era para que los hombres quedaran limpios de sus pecados y que su carne se santifique para que tenga la libertad de poder alabar al Dios Todopoderoso. Esto se hacía en el tabernáculo una vez por año, que siempre estaba continuamente en ese lugar para que Moisés y los sacerdotes intercedieran por el pueblo de Israel. Como dice ahí en el libro de Levíticos 16:14, tomará luego de la sangre del becerro y rociará con su dedo hacia la cubierta o propiciatorio al lado oriental, hacia la cubierta esparcida 7 veces de aquella sangre con su dedo. Así se hacía las consagraciones en el Antiguo Testamento. Y sigue diciendo, después degollará en expiación el macho cabrío que era del pueblo y meterá la sangre de él del velo adentro y hará de su sangre como
delante de la cubierta, y limpiará el santuario de las inmundicias de los hijos de Israel y de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo del testimonio, el cual reside entre ellos en medio de sus inmundicias. Y ningún hombre estará en el tabernáculo del testimonio cuando él entrare a hacer la reconciliación en el santuario, hasta que él salga del santuario, hasta que él salga, haya hecho la reconciliación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Así hacían en el tiempo pasado. Cada sacerdote tenía que ofrecer este gran sacrificio para pedir por el pueblo de Israel. Para que el pueblo de Israel tenía derecho de acercarse en el atrio del tabernáculo para que escuchara la palabra de Dios, para que escuchara y recibiera la bendición de Dios a través del pontífice que entraba en el lugar santísimo, intercediendo por el pueblo de Israel. Dice la palabra de Dios que se aplicaba a las personas, los sacerdotes, porque dice en el libro de Éxodo 29:20: y matarás el carnero y tomarás de su sangre y pondrás sobre la ternilla de la oreja derecha de Aarón y sobre la ternilla de las orejas de sus hijos y sobre el dedo pulgar de las manos derechas de ellos y sobre el dedo pulgar de los pies de ellos, y esparcirás la sangre sobre el altar alrededor. Y tomarás de la sangre que hay sobre el altar y del aceite de la unción, y esparcirás sobre Aarón y sobre sus vestiduras y sobre sus hijos, sobre las vestimentas de sus hijos, serán santificados, y sus vestiduras y sus hijos y las vestimentas de sus hijos con él. Era cosa sagrado, era cosa santo acercarse a la presencia de Dios. No era cualquier cosa, no es cosa de que tú te consagraste, de que tú ya oraste si puedes pasar al lugar santísimo, sino que cada sacerdote tenía que ser rociado por la sangre de un cordero, su vestimenta, su cuerpo, su vida, sus hijos. Después entraban a la presencia del Señor, porque este lugar es santo, porque este lugar es santísimo, porque ahí habita la presencia de Dios Todopoderoso. La sangre de los machos cabríos era tipo y figura de Jesucristo, que representaban en ese tiempo para poder ser limpios de la inmundicia de la carne. Cada alma, cada pueblo de Israel traía su ofrenda a la presencia del Señor. Y dice la palabra del Señor que si alguno no trae su ofrenda o lo degollara fuera del tabernáculo, de tal hombre será cortado del pueblo de Israel. De tal hombre será desechado de la presencia de Dios, porque donde estaban los sacerdotes era un lugar que reposaba la presencia de Dios Todopoderoso. La presencia del Dios que hizo el cielo y la tierra, la presencia de Dios del universo, la presencia de Dios que sacó al pueblo de Israel con brazo fuerte y mano extendida para meterlo a la tierra que fluye leche y miel. Así de esta manera
que repetirse anualmente en el tabernáculo, el cual constituía solamente un símbolo al altar eterno de Dios. Y algo sagrado, era algo incomparable ante los demás ojos de las demás gentes, porque cada persona, cada hijo del pueblo de Israel se acercaba al tabernáculo y era rociado por la sangre de aquel ternero, de aquel macho cabrío, para que pudiera acercarse cerca del atrio del tabernáculo y recibir la presencia de Dios Todopoderoso. Si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santificaba y purificaba la carne de todo ser humano en aquel tiempo, era necesario un sustituto que alguien representara por el pueblo de Israel. Era necesario que alguien pague la deuda que tiene el pueblo de Israel. Era necesario que alguien derrame sangre ante la presencia de Dios para que de allí Dios tenga misericordia del pueblo de Israel y esté siempre en la presencia del Señor Todopoderoso. Sin ese sustituto, sin esa persona, sin ese animal, no se podría seguir adelante, no podría el pueblo de Israel dar un paso más adelante. Por eso ofrecían cada año este becerro, este macho cabrío, ante la presencia del Señor Dios Todopoderoso. La sangre de los toros, de los machos cabríos, tenía poder porque santificaba la carne de los hijos de Israel. Es hermoso cuando se hace con fe. Es hermoso cuando todos se acercan y ven que el animal se acerca al altar. Moisés y Aarón ponen sus manos sobre su cabeza del animal y oraba ante la presencia de Dios, y después que haya acabado de orar lo degollaba y la sangre esparcía para todo el pueblo, para que se santificara y tuviera la libertad de escuchar y tener la bendición de nuestro Dios Todopoderoso. Era tipo y figura de Jesucristo en aquel tiempo, en aquellos años que hacían cada año continuamente para poder agradar a Dios y tener derecho a ser hijos de Dios, a ser llamados el pueblo de Israel, ser llamados hijos de Dios Todopoderoso. Dice que la sangre también servía para protección a los hijos de Israel. Cuando Dios le dijo a Moisés, dile al pueblo de Israel que después de que hayan ofrecido la Pascua, los que no ofrecieron y no se acercaron ante el tabernáculo, yo pasaré por ellos y habrá una gran mortandad en el pueblo egipcio. Pero los hijos de Israel dicen que pondrán en los postes, en los dinteles de las casas, como señal que ellos son santificados por la sangre del Cordero. Y cuando Dios pasaba por este lugar, estaba reconocido este lugar, que ahí reposaban sus hijos por esa sangre del Cordero que tenía poder y estaba dando como señal que ellos estaban bajo las órdenes de Dios. Así es el primer pacto que hizo Dios
purificado según la ley, con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Tenían que hacer este sacrificio continuamente para poder tener esta libertad y ser limpios y estar congregados en el pueblo de Dios y estar cerca del tabernáculo y estar cerca del gran sacerdote, del gran pontífice que entraba cada año a ofrecer este gran sacrificio, suplicando por el pueblo de Israel. Así fue el primer pacto que Dios hace con Moisés y el pueblo de Israel. Pero Jesucristo entra a la historia como un sacerdote eterno. Pero viene lo más hermoso, pero viene lo más indispensable, pero viene el Rey de Reyes y Señor de Señores, como un Salvador único para ofrecernos un sacrificio eterno por el pecado, el derramamiento de su sangre. Cuando Jesucristo aparece, Él hace un solo sacrificio. Y ese sacrificio proveyó de un sacrificio o de un vínculo permanente entre Dios y los seres humanos. Antes que nosotros no podíamos entrar en el lugar santo como en el tiempo pasado. Pero gracias a Jesucristo, que apareció y rompió ese velo intermediario que separaba entre Dios y los hombres, para que nosotros, a través de la sangre de Jesucristo, tengamos la libertad y esa plena actitud de ser libres ante la presencia de Dios Todopoderoso, ante la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice el texto: cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras de muerte para que sirváis al Dios vivo. Si en aquel tiempo la sangre de los machos cabríos hacía efecto, cuanto más la sangre de Jesucristo, cuanto más la sangre del Dios Todopoderoso, cuanto más la sangre del Hijo unigénito y Dios, que ha descendido del cielo dejando su trono y se encarnó de María la Virgen para que nos diese luz y para que a través de este gran sacrificio usted y yo tuviéramos esa libertad de poder alabar y glorificar el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Su sangre fue derramado no solamente en el altar terrenal, sino ante el verdadero altar de Dios en el cielo. Su sangre de Jesucristo no solamente fue derramado en este planeta Tierra, sino llegó ante la presencia del Dios Todopoderoso, ante el trono del Dios Todopoderoso, suplicando para que usted y yo estuviéramos en este lugar. Como dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Este es el sacrificio único y definitivo para el ser humano en esta era cristiana. Este es el sacrificio que solamente puede rebasar a los demás que hicieron los antepasados.
Y ya no habrá otro sacrificio mejor que la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo obtuvo redención por el pecado de todos aquellos que le reciban como Señor y Salvador. La sangre de Jesucristo, cada gota que derramaba en aquella cruz, clamaba perdón, clamaba victoria y clamaba diciendo: estoy pagando por tus pecados, estoy pagando por ti, hijo, para que tú no tengas que pagar nada, porque la sangre de Jesucristo tiene poder. El inmutable vínculo establecido a través del nuevo pacto en la sangre de Jesucristo se realizó definitivo la promesa de Dios justo y a la vez misericordioso. No tenía necesidad de bajar, no tenía necesidad de Dios de ser crucificado en aquella cruz, no tenía ninguna necesidad de ser profeteado, de ser acordado, de que le pongan esta corona de espinas y sangre en su frente y sangre en su rostro y esté desfigurado. No tenía ninguna necesidad. Pero por amor a usted y a mí, y por todos los que creyeron a Él, ha hecho ese amor tan grande y superable que nadie lo puede rebasar y nadie lo puede comparar. La sangre de Jesucristo tiene poder. Cada gota que el Señor derramaba en aquella cruz era para que usted y yo fuéramos limpios de nuestros pecados. Cada gota que caía al suelo era para que todos los que se acercaran de su presencia fueran libres y lavados por la sangre del Cordero de Dios. Bien dijo Juan el Bautista cuando bautizaba ahí en el río Jordán: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este gran Cordero es el que está con nosotros. Este gran Dios es el que está en el trabajo con nosotros. Y la sangre de Jesucristo limpiará de todo pecado de las gentes que se acercan a su presencia. Porque él mismo dijo: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. Alabado sea nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué grande amor nos ha mostrado el Señor Jesucristo. Qué grande valor tiene usted y yo por estar en este lugar. Porque no fuimos comprados a precio de oro ni plata, fuimos comprados por la sangre de Jesucristo. Fuimos comprados a precio de vida, porque la sangre de Jesucristo es sinónimo de vida, y por la vida de Jesucristo, por esta razón, usted y yo gozamos de esta plena libertad de poder decirle: Señor Dios Todopoderoso, gracias te doy, Padre Santo, porque has pagado este alto precio por mi culpa, Señor Jesucristo. Verdaderamente es grande el Señor Jesucristo. Verdaderamente no había nadie que pueda hacer esta grande obra para cada uno de nosotros. Porque es necesario que tengamos un mediador entre Dios y los hombres. Por más ricos que sean los hombres en esta tierra, no podrían pagar su salvación. Por más buenos que sean, no podrían
de la sangre de Jesús. Dice la palabra de Dios, mas Dios encarece su caridad para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Luego mucho más, ahora justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estamos reconciliados, seremos salvos por su vida y por la sangre de Jesucristo. Porque el hombre por sí mismo no se puede salvar. Porque el ser humano por sí mismo no puede hacer nada, porque no puede hacer nada por su propia vida. Aunque nos arrodillemos de aquí hasta donde sea, kilómetros, aunque todo usted se corte, aunque se haga sacrificios por sí mismo, no podemos alcanzar misericordia ante los ojos de Dios. Necesitamos la fuerza, ese Dios todopoderoso. Necesitamos la fuerza, esa sangre poderosa de Jesucristo. Por eso es el amor de Jesucristo, porque la sangre de Jesucristo tiene poder. Ahí en el libro de Hebreos 9:14 me parece que dice, si es cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno ofreció mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestra conciencia. Nuestra conciencia de muerte. Antes caminábamos, pero teníamos la parte de nuestro cuerpo muerto, porque no conocíamos a Dios, porque nuestra mente, nuestros ojos, nuestra alma se dedicaba en otras cosas. Pero cuando Cristo apareció, por esa sangre preciosa, le dio vida a todo nuestro cuerpo, aún nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra vida, para que le sirvamos al Dios vivo y merecedor de la honra y de la gloria y de la alabanza. Aleluya. Sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibisteis de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El precio de la vida eterna no se compra con oro ni con plata, se compra humillándonos ante la presencia de Jesucristo y pidiendo que Dios tenga ahí nuestra gota de sangre y que caiga en nuestro ser, en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en donde estemos, para que seamos santificados, para que tengamos la libertad de venir aquí ante la presencia del Señor Jesucristo. Si usted y yo estamos santificados con la sangre de Jesucristo, es mucho mejor pedirle al Señor que ayer lávame con tu sangre preciosa, lávame, Señor, con esa sangre poderosa, lava tu pueblo, lava mi casa, lava lo que poseo, lava mis hijos, lava mi familia, lava todo el mundo, para que todos vengan al arrepentimiento de tu presencia y conozcan la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo tiene poder. Qué hermoso es tener a Jesucristo en nuestra vida. Aleluya. Qué hermoso es ser lavado por la sangre de Jesucristo. Por más fuerte que sea nuestro error, por más fuerte que sea nuestro pecado, pero si Cristo con su sangre preciosa nos limpia, nos lava, quedaremos blancos y quedaremos santos ante la presencia
presencia de Jesucristo. Dice Juan el teólogo en el libro de Apocalipsis, y de Jesucristo el testigo fiel y el primogénito de los muertos y príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos ha lavado nuestros pecados con su sangre preciosa. Alabado sea el Señor Jesucristo. Dice que Juan el teólogo vio también esta revelación. Después de estas cosas miré y aquí una gran compañía, al cual ninguno podía contar, de todas las gentes, linajes, pueblos, lenguas, que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y palmas en sus manos. Y clamaban en alta voz diciendo: salvación a nuestro Dios, que está sentado sobre el trono y el Cordero. Y todos los ángeles estaban alrededor del trono y de los ancianos y los cuatro animales, y postrándose sobre sus rostros delante del trono, y adoraban a Dios, diciendo: amén, la bendición y la gloria, la sabiduría y la acción de gracias y la honra y la potencia, la fortaleza sea a nuestro Dios para siempre, jamás. Amén. Alabado sea el Señor Jesucristo. Qué hermoso destino nos lleva cuando somos lavados con la sangre de Jesucristo. Qué hermoso camino nos espera, porque estaremos ante la presencia de Dios, si así Dios le place, para poder decirle algún día: santo, santo, gloria a Dios. La sangre de Jesucristo tiene poder. Por lo tanto, amado pueblo del Señor, dice el Señor: venid luego, dirá Jehová, estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Porque la sangre de Jesucristo tiene poder. Amén. La gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, muere y viene Gloria a Dios. en nuestros corazones.